Desarrollo Sustentable aquí de Querétaro. De verdad que para nosotros es un honor tener este tipo de foros, en donde yo siempre he dicho, 21 foros, reto a cualquier organización de logística en México a que tenga estos foros, estas pláticas tan interesantes, en donde lo que se busca es potencializar la logística del estado de Querétaro, del centro de México y del país en general. Mi nombre, Carlos Canseco, director del clúster de logística del estado de Querétaro, y seré su moderador en las siguientes sesiones de este 21 foro. Antes que nada, y de verdad con un gran gusto, orgullo, de que siempre nuestros foros nos los inaugura nuestro secretario de Desarrollo Sustentable, Marco del Prete, ¿no? Muchas gracias, Marco, por darte siempre este tiempo hacia todo el público, hacia todos los logísticos queretanos y no logísticos, industriales queretanos, para poder tener este tipo de foros. Muchísimas gracias, Marco. Te los dejo para unas palabras de bienvenida y después regresamos para presentarles a nuestros grandes expositores del día de hoy. Muchas gracias. Carlos, te agradezco muchísimo. Muy buenas tardes tengan todos. Yo creo que sí pasa a mi celular porque si mi mamá hay un micrófono prendido por ahí. Saludos a Carlos Carrasco Carlos Canseco, perdona, Carlos Canseco del clúster de innovación logística del estado de Querétaro, a Beatriz Ramos también le mando un saludo, y a Eduardo Ramos García, director de operaciones de la empresa Intelo, que hoy nos acompañan en como bien lo decías, 21º Foro de Logística y Comercio Exterior que venimos organizando en la Secretaría de Desarrollo Sustentable como un mecanismo de acercar conocimiento, buenas prácticas a los participantes en el sector logístico del Estado. Como lo hemos venido mencionando, el sector logístico para el Estado es importante, representa no solo casi el 9% del Producto Interno Bruto, sino también genera casi 15,000 empleos directos en diferentes rubros. Pero más que el empleo que se agradece y se reconoce y se aprecia, es la derrama económica que genera el comercio exterior, la logística, una rama de la logística que es el comercio exterior. Para plantearles o ponernos en contexto, tan solo en el 2021 exportamos cerca de 12,000 millones de dólares, siendo nuestra balanza comercial positiva, superavitaria. Importamos alrededor de 11,800 aproximadamente, si quieren marginalmente, pero es superavitaria. Y este año estimamos poder exportar cerca de 14,000 millones de dólares. Al primer trimestre fueron más de casi 3,500 millones de dólares de volumen de exportación, lo cual, pues, si se mantiene esta tendencia positiva, pues, o esta misma tendencia lineal, estaríamos exportando cerca de 3,500 millones 14,000 millones de dólares, un poquito más, en este 2022, lo cual, pues, nos compromete a seguir generando opciones que al sector logístico le parezcan interesantes, innovadoras. Es un esfuerzo que organiza la Secretaría de Desarrollo Sustentable a través de la Dirección de Pymes, y a quien saludo también a su directora, a la licenciada Verónica Ramírez Gamis, que recién se integra a filas de la Dirección de Apoyo a Pymes, y que lo que buscamos es eso, no solo darles herramientas que los permitan a las pymes. Muchas de estas empresas son pymes, las que participan en el sector logístico, sino también impulsar procesos de internacionalización de las mismas. Es decir, hemos firmado convenio con los grandes del comercio exterior, con DHL, con FedEx, con UPS, con Mercado Libre, con Alibaba, los cuales estamos buscando no solo digitalizar las empresas, pero también impulsarlas hacia el comercio exterior. Y qué decir de nuestro sector IMEX, que también tiene fuerte presencia en el Estado, en el cual estamos buscando también apoyarlos. Sabemos que hay áreas de oportunidad que podemos ir atendiendo, que están más no en tanto en la cancha del Estado, sino en la cancha de la Federación, pero que las empresas IMEX pues generan
crecimiento, generan bienestar porque producen y ese producto se importa temporalmente, después se repatria o se exporta. Pero para que nos demos una idea, hay más de 500 empresas que tienen proceso IMEX. Querétaro está entre los 10 estados que más empresas que han adoptado este incentivo para la maquila y el comercio exterior, y que finalmente, pues insisto, son elementos que brindan competitividad al Estado. Y finalmente, un tema que es importante, que es relevante, es el Aeropuerto Internacional de Querétaro, que, como lo hemos platicado, está creciendo, está recuperando sus niveles operativos en cuestión de pasajeros, pero lo que ha mantenido creciendo es la carga internacional, la carga nacional. Hoy, el año pasado, se movieron más de 60,000 toneladas de carga desde el Aeropuerto Internacional de Querétaro. Somos el tercer lugar a nivel nacional en manejo de carga doméstica y el cuarto lugar en manejo de carga internacional. Y de igual manera, este año llevamos en promedio movidas 6,000 toneladas en promedio al mes. Y de mantener esta tendencia estaremos llegando casi a las 70,000 toneladas de carga en este año 2022. Entonces, son indicadores a propósito del tema de hoy, que será el valor de la información logística, pues que nos permite pues evaluar. Bien dicen que lo que no se mide no se mejora, y que en ese sentido pues estamos pues muy perdón, tengo una llamada, aportando lo que insisto, experiencias que aporten valor a la cadena productiva de nuestro estado. Yo, sin más, le dejaría la palabra a nuestros expositores, agradecerles su interés en participar. Son experiencias, estas buenas prácticas que nos sirven, y más que nada, pues el que nos compartan sus conocimientos y sus experiencias. Gracias, Carlos, gracias, Lalo, y gracias a Beatriz por participar en este primer foro, en esta 21ª edición, en el primer foro. En la primera sesión que tendremos otra el día 14 de septiembre, a la misma hora, los retos actuales en el suministro. El día 22 de septiembre, los Incoterms, términos de comercio internacional CCI 2020, y la cuarta y última exposición de este foro logístico la tendremos el 4 de octubre. Es una mesa de discusión, seguridad, logística y operaciones de comercio exterior 2022, a los cuales esperamos nos puedan acompañar. Muchísimas gracias y enhorabuena por la participación. Muchísimas gracias, Marco. Como siempre, datos. Eso es importante. Eso es lo que hace a Querétaro el mejor estado de la República Mexicana, ¿no? Muchísimas gracias. Y pues bien, como bien ya arrancamos y comentamos, ya lo comentó nuestro secretario, estamos en el 21 foro, cuatro sesiones, 3 virtuales, una presencial, en donde se tocarán temas bastante interesantes con expertos, expositores en cada tema. 6 de septiembre, el día de hoy, el valor de la información logística. 14 de septiembre, los retos actuales en las cadenas de suministro. El 22 de septiembre, términos internacionales de comercio, Incoterms, y cerramos con el panel presencial en el Club Industriales de Seguridad Logística y Operaciones de Comercio Exterior, para cerrar este 21 foro, que les aseguro que va a ser algo bien interesante. Antes que nada, y también estos eventos no serían tan positivos, tan impactantes, y yo quiero agradecer de verdad, obviamente, a la Secretaría de Desarrollo Sustentable, a Marco del Prete, Genaro Montes, Verónica Ramírez Gamis, Alejandro Aguilera, Liz de la Fuente, ¿no? Que ahorita nos ven aquí, pero tenemos 2 meses preparando esto. Entonces, es algo bien interesante y sin más, y como bien lo comentamos, la información, el valor de la información logística, los indicadores de desempeño, ¿no? Los scorecards, toda esta parte que tiene todo el tema de tener el control numérico de cómo está operando nuestra cadena de suministro. Y para esto
esto tenemos de Intelo a dos grandes expertos, ¿no? Hermanos, a Beatriz Ramos y a Eduardo Ramos, que nos van a hablar acerca del valor que se genera por tener esta información. Voy a permitirme leer el currículum impresionante de cada uno de ambos hermanos. Voy a empezar con Beatriz Ramos, ¿no? En la parte donde es licenciada en Derecho con maestría en Impuestos, diplomado en Harvard en Impuestos Internacionales, técnico jurídico de comercio exterior, auditor y asesor de la Comisión de Fiscalización y Aduanas de la FEMIA, presidente de la Comisión Aeroespacial Sencomex, catedrática de la Universidad Virtual del SAT y es socia fundadora del área de aduanas de Van Buren and Hamilton. Bienvenida, Betty. Gracias, buenas tardes. Y Eduardo, ¿no? Ingeniero industrial en producción, Greenbelt, especialidad financiera, auditor certificado por la norma ISO, auditor certificado para Global Risk Prevention, ¿no? Tiene más de 20 años ejecutando programas de potencialización para puestos gerenciales y directivos, es consultor experto en desarrollo empresarial y es quien va a llevar la batuta en esta primera sesión del 21 Foro. Eduardo, muchísimas gracias. Betty, muchísimas gracias. 15 minutos como acordamos entre entradas, bienvenidas y todo. El resto del tiempo es suyo. Yo al final voy a ir concentrando las preguntas que las vamos a hacer al final de la sesión. Son todos suyos, por favor. Y público, aprovechemos a Intelo, a estos grandes expertos en manejo de la información. Muchas gracias por la presentación. Siempre es muy enriquecedor no solamente participar de estos foros, sino poder obviamente compartir la experiencia, como tú bien lo decías, ya de muchos años dedicándonos al tema logístico, ¿no? A veces es complicado, ya ahorita el secretario nos dio una clase de números, y entonces hablar de la información después de recibir algo tan representativo de cómo está nuestro estado, creo que es el mejor ejemplo de lo que hoy significa medir, saber qué medir y cómo realmente reflejarlo y comunicarlo a las organizaciones. Me voy a permitir compartir la presentación. Por favor, si me confirman si pueden verla. Sí se ve. Perfecto. Entonces, realmente el haber elegido un tema como el valor de la información logística, no solamente tiene que ver con los números, con los indicadores y todas esas situaciones que hoy se presentan, que estamos acostumbrados a recibir información. Aquí la parte más importante que queremos compartir con ustedes es, denme un segundo porque no avanza mi pantalla. Aquí está. La parte más importante es que podamos explicarle a las empresas cómo vamos realmente trabajando y convirtiendo nuestros datos en información, cómo realmente podemos entender que los datos solamente son una representación de lo que hacemos, pero si no lo convertimos en información, no analizamos este conjunto de datos, no los procesamos y los aterrizamos comparándolos con algún indicador de nuestra empresa o de lo que queremos hacer, pues realmente nunca vamos a tener la información que estamos buscando. Es decir, no solamente son datos, hay que analizar, hay que aterrizar y lo más importante, hay que comparar. Siempre el comparar nos va a permitir el tener un punto de mejora, nos va a permitir tener siempre la posibilidad de corregir el rumbo y obviamente este análisis hecho adecuadamente pues nos va a ayudar a generar ahorros, a generar mayores ventas, a generar mayores desarrollos, a solucionar problemas. Entonces aquí se vuelve un dato muy importante, ¿no? Realmente el estar conscientes de que lo que hoy medimos tiene que ser analizado, ¿no? Hoy nosotros nos enfrentamos en el mercado con empresas que miden muchas cosas y no forzosamente todo es analizado.
En el caso de lo que vamos a platicar aquí, tiene mucho que ver con qué quiero medir, cómo lo puedo aterrizar, ¿no? Muy enfocado a si estoy interesado en tener un tablero de KPIs, un balance scorecard, etcétera, pero también qué cosas hoy externos, ya sea una regulación, ya sea un cliente, ya sea una norma, me pide medir, ¿no? Y entonces esa adecuación que hacemos de los datos es lo que realmente pues, nos va a permitir aprovechar, crecer y mejorar, ¿no? Entonces, considerando aquí la parte más importante siempre, la definición de qué quiero medir, ¿no? Mi balance scorecard tiene que estar basado en qué quiero medir. Esta identificación nos da, obviamente, el que yo pueda aterrizar hacia dónde quiero llevar el camino, qué cosas me interesan saber de mi negocio, de mi empresa, que hoy no estoy analizando de manera adecuada, o realmente de repente nos topamos con gente que no sabe qué medir, ¿no? O sea, yo ya tengo un negocio, yo ya puse una empresa, estoy produciendo, estoy fabricando, tal vez hasta estoy exportando y realmente no sé qué medir, ¿no? Entonces, mucho de lo que tenemos que aterrizar aquí es cuál es la naturaleza de nuestro negocio, qué es lo que queremos recibir como resultado de esa información y si hay algún factor externo como una regulación o una norma que me esté también exigiendo algún medidor. Cuando tenemos este primer rubro claro, nos podemos dar cuenta entonces cómo va a ser la base o cómo vamos a ir diseñando nuestro balance scorecard. Tenemos también algunas alternativas de medición, ¿no? Es decir, cada indicador podrá tener una alternativa cuantitativa y cada indicador podrá tener una alternativa cualitativa, ¿no? Debemos de estar siempre enfocados a que yo, cuando soy capaz de medir, soy capaz de definir dónde estoy, lo que nosotros le llamamos comúnmente en el mercado mi fotografía actual. Y una vez que yo sé físicamente dónde estoy y dónde está la situación de lo que estoy midiendo, puedo colocarle indicadores de mejora y puedo colocarle también indicadores cualitativos a lo que estoy haciendo, ¿no? El mejor ejemplo que podemos tener en todas las empresas es cuánto puedo producir, cuánto puedo lograr, cuánto puedo vender, cuánto me regresa eso de margen, ¿no? Así como un medidor muy rápido de ventas, ¿no? Pero en la parte cualitativa tenemos que definir si eso es bueno, si eso es malo, si es lo que estoy buscando o si no es el objetivo inicial por el que yo había desarrollado ese negocio. Entonces, es muy importante como segundo punto al diseñar un scorecard de indicadores es siempre tener muy claro qué era lo que yo quería de este negocio, qué es lo que quiero medir hoy y hacia dónde quiero llegar. Otro punto muy importante, y como lo decíamos ahorita de manera coloquial al inicio de la plática, los indicadores que nos da el secretario, es entender muy bien cuáles de esos indicadores pueden ser compuestos. ¿Cómo podemos gestionar indicadores que agrupando varias medidas basadas en un indicador no tangible probablemente nos den un resultado que sí estamos buscando? Es decir, sabemos cuánto movemos, sabemos cuánto fabricamos y comparado contra nuestra capacidad, ¿qué resultado da? Sabemos cuánto vendemos, sabemos cuál es nuestra capacidad, comparado contra lo que eso cuesta, ¿qué resultado da? Sabemos lo que fabricamos, sabemos cuál es nuestra capacidad, sabemos lo que eso cuesta y ahora necesitamos medir si eso nos da el verdadero retorno de inversión que estamos buscando. Y entonces vamos haciendo indicadores compuestos de gestión. Antes de eso, no podríamos realmente iniciar con la medición de algún indicador, porque entonces estaríamos parados ahí sobre algo no tan firme, no estaríamos construyendo cimientos firmes de la información que voy a empezar a generar para una empresa, ¿no? Entonces, muy importante, un poquito para resumir, tenemos que identificar qué quiero medir, hacia dónde quiero llegar con esa medición, cuáles son las alternativas de las mediciones que yo puedo lograr y cuáles de esos indicadores los puedo gestionar de manera compuesta, cuáles los puedo agrupar, cuáles los puedo comparar y entonces cuáles me darán las respuestas que yo estoy buscando, ¿no? Para nosotros es muy importante
aclarar esto desde un inicio porque de repente nos topamos con casos cuando no tienen claro qué medir, cuando no tienen claro hacia dónde se van a desarrollar. Grandes negocios, grandes empresas que generan mucho dinero y que a veces no tienen la claridad de cómo lo voy a medir, ¿no? En esta siguiente tabla, ¿no? Los ayudamos a que una vez que definieron qué quieren medir, después nos vamos a ir a un indicador para poder aterrizar cuál es nuestra tabla de KPIs. Es decir, el KPI dentro de una organización son los indicadores clave o los indicadores llave que yo voy a medir, ¿no? Entonces, hablan desde productividad, hablan desde costo, hablan inclusive desde la eficiencia del recurso humano, hablan de qué tan bien o mal está el recurso humano en nuestra organización, cosas que ya son muy importantes medir hoy en día en cualquier estructura. Nos iniciamos aquí con la parte cualitativa y cuantitativa, como ya lo habíamos visto en el Balance Scorecard, y vamos a definir también qué de esos indicadores me pueden ayudar a predecir y qué de esos indicadores me van a ayudar a cuantificar lo que estoy haciendo. Entonces, ese comparativo de predecir, es decir, utilizando las herramientas estadísticas para predecir en base a un histórico cómo me va a suceder en el siguiente escenario, y entonces yo colocarle o compararlo contra indicadores cuantitativos que me puedan decir si eso es lo que quiero o no, y si ese es el resultado que queremos lograr, ¿no? El escenario más simple aquí, en la mayoría de las empresas productivas en Querétaro, estamos muy acostumbrados a saber pues, cuánto vendemos históricamente, cuánto producimos históricamente, y ahora a todos nos vino a tronar, ¿no? Estos 2 años de pandemia, y nos cambiaron todos los escenarios, ¿no? Entonces, hoy este se vuelve un escenario muy interesante, porque cuando tenemos un KPI que nos ayuda a saber lo que ya hicimos en el pasado, comparándola contra lo que queremos hacer en el futuro, nos da perfectamente un indicador que nos dice si vamos o no por buen camino, ¿no? Es decir, si nosotros ya teníamos un estándar de producción diaria, si nosotros tuvimos que cambiar ese estándar, modificarlo por alguna razón, modificarlo por alguno de nuestros proveedores, ¿qué tanto me agrega eso o no valor contra lo que estoy haciendo, ¿no? Tenemos indicadores de eficiencia que los vamos a comparar contra indicadores de eficacia, ¿sí? ¿Qué tan eficiente soy en mi proceso? Puedo ser muy eficiente en costo, puedo ser muy eficiente en tiempo, puedo ser muy eficiente en la mano de obra que estoy ocupando ahí. Sin embargo, tal vez no soy lo suficientemente eficaz para el resultado que estoy buscando. Entonces, en un indicador de eficiencia contra eficacia, lo que vamos a desarrollar es qué quiero medir en la productividad de cada uno de mis procesos y qué es lo que me gustaría o qué es lo que mi cliente o qué es lo que yo estoy buscando como resultado de cada uno de esos procesos. Y eso me va entonces a tener ese comparativo para decir, puedo ser muy eficiente, tal vez no soy muy eficaz, y si soy muy eficiente y soy muy eficaz, estamos ya en un punto de mejora continua. Tenemos también que desarrollar indicadores que se llaman de entrada de procesos. Cuando nosotros somos capaces de identificar qué estoy metiendo a mi proceso, cuál es la naturaleza de mi proceso, cuál es la salida y el resultado de este proceso, podemos entonces ir colocándole cuestiones cuantitativas a todos los indicadores anteriores, ¿no? Esto es en las empresas, sobre todo que tienen hoy muy identificado cada uno de sus puntos, que ya tienen un avance muy fuerte en el desarrollo de procesos, documentos, mediciones intermedias. Para ellos ya es muy fácil solamente analizar de manera cualitativa cómo están las entradas, cómo está mi proceso y cómo está la salida de lo que yo estoy entregando. Estas empresas ya maduraron, ya lograron medir y desarrollar cada uno de los procesos y solamente entonces van a estar midiendo el resultado o la salida de cada uno de los procesos, ¿no? Una vez que logramos hacer esto, podemos definir si cada uno de estos indicadores es estratégico
o cada uno de estos indicadores es operativo. Indicadores operativos, todos los que tienen que ver con eficiencia, todos los que tienen que ver con productividad, todos los que tienen que ver con tiempos y movimientos, obviamente. Indicadores estratégicos, dependiendo de lo que haya definido la dirección general, pero van muy enfocados a esa productividad, cuánto nos está costando y qué retorno nos está dando en el mercado, ¿no? Una vez que tenemos eso desarrollado, podemos entonces definir si estamos cumpliendo con esas perspectivas de nuestro Balance Scorecard, ¿no? Entonces, tenemos aquí como segunda fase, ahora sí, la medición en cada uno de los procesos. Beneficios de medir adecuadamente, ¿no? Nos encontramos, como les decía en un inicio, con empresas que a veces miden tantas cosas que no saben realmente qué medir. A veces medimos tantas cosas que no podemos ni siquiera analizar esos números que estamos generando de nuestros procesos. Y a veces tenemos herramientas tecnológicas que nos permiten analizar tantos números, pero que a veces ni siquiera como directores nos da tiempo de estar leyendo y de estar analizando todos esos números que estamos generando de nuestras empresas. Entonces, aquí hay un punto muy importante. Cuando nosotros sabemos qué medir, nos vamos a dar cuenta que se nos está transformando la visión en un objetivo medible. Estamos muy acostumbrados a que la visión del negocio esté a través solamente de un resultado. Y necesitamos asegurarnos que esa visión es un objetivo medible y recordemos todas las técnicas estadísticas y de calidad que siempre un cúmulo de objetivos nos va a dar la meta que estamos buscando. Es importante también como beneficio no olvidar que estamos alineando la estrategia. Cuando la alta dirección en una empresa definió una estrategia, todo eso que se mide tiene que ir en función de la estrategia. Optimiza obviamente la comunicación, todos estamos hablando el mismo idioma. En las organizaciones a veces eso es muy complicado y entonces cuando sabemos qué medir y desarrollamos las mediciones adecuadas, todos tenemos la misma comunicación. Estimula la transformación porque siempre estamos buscando la mejora. Cuando aprendemos a medir, estamos siempre buscando un punto donde mejorar. Siempre es importante, una vez que logramos la mejora continua, entonces podemos estar estimulando la transformación. Ahí sí, no solamente de la empresa como tal, sino de cada uno de los elementos y recursos humanos que laboran en ella. Se estructura la estrategia. Le permite a la alta dirección desarrollar nuevos enfoques de la estrategia, aterrizar, como decimos comúnmente, en blanco y negro la estrategia del negocio, hacer cambios, hacer nuevas directrices y tener un rumbo más, y tener un rumbo más enfocado a lo que está buscando la empresa. Hay que mantener también la vista en la estrategia y como centro en la generación de las estadísticas. Mantener a la vista la estrategia, ¿qué significa? Debe estar comunicada a toda la organización, debe ser el centro una base estadística, ¿sí? Es decir, no podemos llegar a las mediciones cualitativas cuando no hemos hecho mediciones cuantitativas y obviamente mejora la gestión de la información a todos los niveles de la compañía. Hay algunas mediciones que están también empujadas por medidores regulatorios. Muchos de los medidores que tenemos hoy en las empresas, pues, obviamente están enfocados en función de lo que yo quiero medir y de lo que mi negocio necesita. ¿Sí? Aquí tenemos, para hacer una visión global de logística, tenemos normas oficiales y certificaciones que también nos dan lineamientos de métricas que debemos llevar. Y esto es la base del cumplimiento en la materia. Es decir, tenemos que también estar conscientes de las cosas que nosotros queremos medir, de las cosas que una norma o una regulación nos pide medir, ¿sí? Aquí es importante adecuarnos a la regulación y ahorita en unos slides más adelante Betty nos va a explicar
también cómo se van y cuál es la importancia de estas mediciones en todas las normas. Siempre hay que medir conscientes del control y el seguimiento. Justo. Bueno, hemos estado escuchando que todo se mide y que para que pueda haber una mejora continua debe de haber siempre un medible. Dentro de las organizaciones gubernamentales que rigen el comercio exterior, pues se han creado también algunos medibles que nos ayudan a mejorar algunos procesos. Tal vez ahorita me preguntan, nos están preguntando por qué vamos a hablar de certificaciones en algo que tiene métricas. Y vamos a hablar de certificaciones porque cuando a nivel global se empezaron a dar cuenta que había cosas que mejorar, básicamente cuando fue el ataque de las Torres Gemelas que nace el CITIPAD, y después vieron que funcionaba y dijeron, bueno, ahora vamos a hacer un operador económico autorizado y eso se empieza a trabajar en la Organización Mundial, allá en Bruselas, y ven que funciona y se empieza a extender a todos los países y de hecho, pues algún día a mí me tocó participar hace algunos años, vienen a México y dicen, oye, queremos ver si México quiere participar en este programa. ¿Qué hacen estos programas? De nuevo, hacen medibles y a veces nos suena súper raro que lo controle un área y en realidad los beneficios sean para otra área, pero los requisitos vengan de otras áreas, ¿no? Entonces, así como se mide la producción, los tiempos, la eficacia, la eficiencia también, y al final del día esto se ve reflejado en utilidad para el negocio, pues vemos que estas certificaciones apoyan al gobierno, al gobierno a decir, bueno, ok, yo te ayudo a garantizar mi cadena segura de suministro. ¿Qué pasa cuando yo ayudo a garantizar la cadena segura de suministro? Pues eficiento tiempos y entonces nos regresamos a los medibles de las diapositivas anteriores o de las que estaba platicando Eduardo, diciendo, ok, empiezo a eficientar y empiezo a ser mejor en plazos y empiezo a ser mejor en programación porque no voy a tener todo ahí en mi planta, porque voy a poder entregar cuando me lo están solicitando, etcétera. A cambio de esto, ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que hacer algunos controles que si bien es cierto, pues yo dije soy abogado y a mí me suenan muy legales, como corporativamente ser correcto, es decir, estar constituido conforme a las leyes, estar operando conforme a las leyes mexicanas, tener los registros en las leyes mexicanas, cumplir con los perfiles que me requiere alguna de las certificaciones que hoy estamos mencionando, que de hecho no son todas las que existen en el mundo, pero sí son las que, de las que México está mucho más tomada de la mano. Decimos, bueno, ¿para qué me sirve? Me sirve para acreditar que puedo tener algunos beneficios que me ayuden a eficientar. Y estos beneficios, si bien es cierto, son beneficios aduaneros, pues son, al final del día, requisitos que nuestra empresa o el contribuyente tendría que cumplir. Y son a nivel calidad, a nivel compradores, a nivel proveedores, a nivel logístico, a todos los socios comerciales y cómo controlo internamente mi planta. Y entonces me doy cuenta que esto también es un medible y que si este medible no lo hago de manera correcta, no voy a tener estos beneficios. Aquí parece que sucede que aparece unas nuevas siglas con las que no estamos muy familiarizados todos, que es la S. Y es una empresa cumplida en comercio exterior. Oye, ya tenemos el OEA y en el OEA lo que hacemos es llenamos un perfil y este perfil acredita que tenemos una capacidad de vigilancia de nuestra institución o de nuestra empresa completa, que tengo controles de entradas y salidas, tengo controles de almacén, tengo controles corporativos, tengo controles de empleados, bla, 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 ¿no? Todo lo que nosotros conocemos como para el operador económico autorizado. Bueno, a la Secretaría de Economía se le ocurrió que también podríamos acreditarle que somos una empresa cumplida en materia de comercio exterior, donde también le estamos acreditando que somos verdaderamente cumplidos y lo único que todavía no vemos aquí son, lo voy a acreditar, voy a participar en el programa piloto,
pero ¿cuáles son los beneficios que voy a obtener a cambio? Como si lo tenemos en el operador económico autorizado, que para los efectos prácticos de la charla de hoy, pues lo que nos va a eficientar son tiempos. ¿Por qué? Porque pasamos por un carril especial donde las revisiones son mucho más eficientes, donde no tengo que esperar 2 o 3 días a que cruce mi carga, donde en la mayoría de los casos tengo revisiones no intrusivas, etcétera. Entonces, cuando yo le puedo acreditar a la autoridad que estoy certificado en alguna de estas, pues aduaneramente tengo beneficios y estos beneficios me ayudan a que los tiempos de transporte, es decir, a que mis tiempos logísticos sean más cortos. Estoy hablando por lo que vea la charla de hoy. Al final del día, la verdad es que estas certificaciones también nos otorgan otro tipo de beneficios, como puede ser autocorregirme a universidades, facultades de comprobación, me exime la presentación de algunos reportes nos dejan de ser reportes mensuales y son periódicos, algunos tipos de control, que también hablamos aquí de llevar controles muy precisos, particularmente hablando del anexo 24, algunos controles con algunas peculiaridades que nos hacen más fácil la descarga. Bueno, eso piensan ellos, a mí me parece que es un poco más complicada, pero estas son algunas de las certificaciones entonces que nos ayudan a poder hacer mucho más eficiente el tiempo en la logística. Hablando de la logística, mi beneficio se ve directamente reflejado en el tiempo de tránsito y en el tiempo de despacho. ¿Me ayudas, por favor, con la...? Gracias. Entonces, cuando me dice, ok, soy más eficiente en el tiempo de logística, estamos hablando de cómo muevo la carga. ¿Y a qué me comprometo? Bueno, me tengo que comprometer a tener una cadena segura de suministro, donde debo de probarle a la autoridad los controles que tengo. ¿Cómo se los pruebo? De primera instancia, lleno mi solicitud, lleno el perfil, lo ingreso y en ese ingreso lo que hago es darle evidencia de los procesos que estoy realizando. Y si hay algún proceso que no se puede realizar, y de pronto se ríen, pero ahorita vamos a platicar que justo nos pasó ayer, y si no lo puedo, entonces acreditar que hice una prueba, lo que los niños en los juegos llamamos un cáliz, ¿no? De qué haría si esto pasara, ¿no? Yo les digo a mis hijos, no me retes. Aquí la autoridad también a veces dice, pues no me retes, pero sí ten tus procesos. Y ahorita, por ejemplo, la autoridad está diciendo, ¿qué sucede o qué harías tú si tuviéramos que hacer otros paros como los que hicimos durante la pandemia? Bueno, aunque no se ha terminado, cuando la pandemia estaba en todo su apogeo. ¿Qué harías tú ahora? Y tienes que ponerlo en el perfil y tienes que decirme qué proceso seguirías. ¿Qué harías si toman una carretera, si cierran una carretera? Y cada vez oímos tristemente más cerca, la carretera de Celaya está tomada porque incendiaron 3 coches, o hoy no hay paso porque aprendieron a no sé quién y están todos, tomaron, ¿no? A mí, el otro día me tocó también que tomaron las carreteras, la verdad me dio miedo porque me decían, pase en la caseta, ¿no? Ya ni siquiera te cobran, ya más bien es que pásele porque queremos tomarla. Y ayer, por ejemplo, se inundó la 5 de febrero y entonces, ¿qué acciones tomamos para que cuando movamos nuestra carga, si tenemos alguna situación, algún imprevisto como estos, que no depende de nadie, ¿no? Que es verdaderamente un imponderable, ¿qué vamos a hacer? Y esto es lo que la autoridad me dice, crear los procedimientos y dame ideas de qué es lo que vas a hacer y cómo lo vas a solucionar para que a mí, si tú me dices que tu carga la mueves en 3 días, pues la muevas en esos 3 días, o me digas, en el caso de una inundación, porque tengo que desviar mi ruta, no la voy a mover en 3 días, la voy a mover en 4, pero debo de tener el medible. Y eso es lo importante, que al final del día, todo tenemos que medirlo, tenemos que tener algo para medirlo, porque al final todo es tiempo y el tiempo para este negocio significa dinero. Y me parece que eso es lo más importante. ¿Qué voy a hacer hacia afuera, pero también qué voy a hacer hacia adentro? ¿Cómo voy a controlar que la carga no se contamine, que no tengamos
a mí me dio risa. El otro día una empresa que está certificada OEA CityPath tenía trata de blancas. Traían personas en el camión. Entonces, ¿cómo voy a controlar a la gente que está adentro y a la gente que está afuera? ¿Quién mueve mi carga? La verdad es que esa carga, pues sí tuvo un precio muy alto, porque además de que la detuvieron y detuvieron el contenedor y demás, pues nunca llegó, se le tuvo que pagar la indemnización al cliente, todos tuvimos que ir al Ministerio Público, etcétera. Entonces, si nosotros no nos aseguramos de seguir estos procesos que se van creando a través de estos medibles, no solamente vamos a perder los beneficios que hemos obtenido en tiempo, sino que también vamos a tener que reportarlo a la autoridad, el por qué sucedió tal situación, cómo la solucioné y qué voy a hacer para evitar que vuelva a suceder. Y si no lo hago, pues la autoridad me va a decir, ok, en algunos casos te impongo la sanción, que ojalá en todos fuera solo dinero, pero en muchos casos suspendo la autorización por un plazo y eso pues va a retrasar nuestra programación de entregas tal vez, y en algunos otros se convierten en pena privativa de libertad. A mí, yo ya lo digo en todas las charlas que doy, me estresa que la autoridad cada vez que hace alguna reforma y cada vez que nos sanciona por algo, pues todo lo está volviendo equiparable a delito de contrabando. Y si bien es cierto, aquí estamos hablando no solo de cargas y de movimiento, mercancía y de controles internacionales, es cierto también que la autoridad, cuando llega a realizar alguna revisión, ellos presumen que todo es contrabando hasta que no podamos acreditar que la mercancía que tenemos ahí, que la producción que tenemos ahí, que el material que tenemos ahí guardado es porque tenemos un contrato de suministro, un contrato de arrendamiento, un contrato de compra-venta, etcétera, etcétera. Entonces, si la autoridad llega y revisa, lo primero que hace al revisar es decir, esto es contrabando hasta que me digas lo contrario. Entonces, al final vamos viendo que todo se va reflejando en controles, medibles, controles y medibles. ¿Me ayudas con la siguiente, por favor? Y la autoridad dice, bueno, ok, vamos a crear. A mí me da mucha risa al principio cuando empezó lo de OEA y decía, vamos a crear un programa que te ayude a tener más beneficios. Ok, me encanta la idea. ¿A cambio de qué? A cambio de que tengas los controles tú. Bueno, ok, entonces yo tengo que garantizar que la cadena segura de suministro es realmente, como su título lo dice, una cadena segura, ¿no? Y entonces la autoridad ha visto que estas cosas han funcionado porque los contribuyentes y las empresas, al tener estos programas que miden, pueden hacer que la información sea mucho más fluida, que la propia autoridad tenga mucho más fácil el acercamiento a la información con todos estos temas electrónicos y dice, bueno, ok, tú vas a ser responsable de estas modificaciones propias que han sucedido en la carta aporte, ¿no? Entonces tú me vas a dar la información, tú me vas a poner los catálogos, etcétera. Tú vas en las facturas, vas a poner los complementos de comercio exterior, donde voy a saber cuánto mueves, qué mueves, igual a partir de catálogos que ellos crean, etcétera. Vamos a hacer las revisiones en tránsito y a mí me preguntaban el otro día, o sea que si yo vendo impresoras y entonces yo muevo la impresora en mi coche porque la voy a entregar a mi cliente, ¿tengo que tener una carta aporte o tengo que tener los complementos? Pues en un principio sí, eres el que está moviendo la mercancía que se está enajenando, ¿no? Entonces, y la autoridad empieza a hacer este tipo de revisiones que al final del día la gente se queja y me dice, es que toda la carga administrativa pues nos la están dando a los contribuyentes y a los empresarios, y mi respuesta es, en un sentido sí, pero en el otro sentido, de alguna manera estamos obligados a hacer las cosas bien. Entonces yo lo único que tengo que hacer es documentar lo que efectivamente ya estoy haciendo en mis programas de facturación, en mis programas de control de almacén, en mis programas de control de inventarios, en los programas que existen para tener estos medibles, etcétera, ¿no? Y entonces cuando yo tengo esto correcto, ¿qué sucede? Que al momento de querer obtener una certificación para poder tener unos tiempos de tránsito mucho más eficientes, pues lo que hago es que voy y busco estos medibles que están en todas estas certificaciones de las que hemos
de las que hemos platicado y decir, ¿sabes qué? En mi empresa se llevan a cabo estos procesos con estos medibles y por lo tanto puedes confiar en mí y puedes darme los beneficios que te estoy solicitando a través de la certificación. Yo los invitaría también a pensar hoy si vale la pena también certificarme en esta nueva S que está promocionando la Secretaría de Economía, de tal suerte que seguramente para motivarnos nos va a tener que regalar algunos beneficios como lo hizo en OEA. Y si bien es cierto, anoté CityPath en la diapositiva fue solamente para tener en cuenta que a nivel global lo que se está pretendiendo es que las certificaciones sean universales y tengan reconocimiento mutuo. Hoy en el caso de las empresas CityPath, la autoridad nada más damos un clic, ¿no? Cuando queremos certificarnos OEA, y si ya estamos verificados por CityPath, la autoridad se brinca la visita y automáticamente revisa el perfil y podríamos obtener la certificación en un plazo mucho más corto. Y considerar también en este tema de las certificaciones que a veces queremos ser OEA y no podemos porque no todas las plantas están dispuestas o están ya con la estructura y con la inversión necesaria para poder certificarnos. Entonces, al tener ya el reconocimiento con la certificación del CityPath, podríamos, en este caso, intentar certificarnos CityPath por la ubicación que ya tenemos lista, cosa que no sucede en OEA. Entonces, creo que es importante que nos quedemos con ese ruidito en la cabeza porque a veces queremos certificarnos y no lo hacemos porque no todas nuestras ubicaciones que tienen el mismo RFC pueden hacerlo. Y la solución podría ser convertirnos en CityPath y poder a través del CityPath tener estos beneficios para el tema logístico en los tiempos de tránsito. Gracias. Bueno, como ya lo fuimos revisando ahorita, es muy importante aterrizar en el tema logístico, qué medir, cómo lo voy a medir, sobre qué regulación, en el caso como platicábamos ahorita de esta logística, sobre estas regulaciones que hoy nos marcan muchas situaciones que medir, tanto de manera cualitativa como de manera cuantitativa. Y es importante dejar siempre en la base que esa medición me tiene que entregar algo que verdaderamente me funcione, no solamente un dato, ¿no? No solamente un proceso, lo voy a medir porque existe y alguien me dijo que tengo que medirlo. Tengo que medir un proceso porque existe y necesito saber si ese procedimiento es eficiente o no de acuerdo a lo que yo estoy buscando. Entonces, hay que ser muy conscientes de eso y hay que ser muy conscientes de que cuando generamos información, ya sea hacia la alta dirección, ya sea hacia el cliente, ya sea hacia las autoridades, esta información que estamos generando tiende un poco a dirigir la atención de quien está leyendo esta información. Es decir, puede influir un poco o un mucho en lo que las autoridades, la alta dirección o mi cliente que está viendo el indicador va a pensar o va a suponer sobre los procesos que estamos realizando. Entonces, esto es muy importante porque cuando yo tengo mediciones claras, es muy fácil que yo pueda decirle a la autoridad, aquí está lo que hago y así lo hago. Es muy fácil que yo le pueda decir a un cliente, aquí está lo que hago y así lo hago y así lo mido y así lo controlo. Cuando tengo una auditoría, es muy fácil que yo pueda decir, así lo controlo y aquí está la evidencia de cómo lo estoy controlando. Entonces, en la medida en que seamos capaces de avanzar en esos pasos, podremos entonces realmente influir a que el equipo tenga no solamente medidas de acción, sino a que todo el equipo sea parte de esa acción. Entonces, medimos, mejoramos, informamos a nuestro cliente, a nuestra dirección, a la autoridad, tenemos medidas de acción y todo eso está centrado en una tabla de indicadores que puede ser administrativamente un balance scorecard, puede ser operativamente una tabla de KPIs, pero siempre para controlar tenemos que medir y después de medir
lo podremos mejorar. Muchas gracias a todos por su tiempo. Padrísimo, padrísimo. La verdad es que, como bien, ahí vienen los contactos, ¿no? Por si tienen más dudas de lo que tenemos que seguir. Y también recordemos que una cosa es un indicador de desempeño y otra es una información estadística. ¿Estamos? Hay que saber diferenciar, porque no es el ser logístico estarte llenando de gráficas y gráficas, sino de indicadores de desempeño que nos ayuden a la toma de decisiones, ¿no? De la compañía. Me va a salir, Eduardo, Betty, no les platiqué, pero soy maestro desde hace muchos años, me va a salir lo maestro, ¿no? Para que sea considerado un indicador, ¿no? Debe tener 5 características básicas. 1, debe ser graficable. 2, debe tener un objetivo. 3, debe tener tendencia en el tiempo, ¿no? O sea, enero, febrero, marzo, ¿no? Enero, febrero, marzo 2021 contra 2020 contra 2022. Debe tener un zoom in y zoom out, o sea, que te puedas meter al indicador y salir del indicador, ¿no? Zoom in, zoom out. Y la última es que se debe manejar con unidades comparables. Eso es algo muy, muy importante y también para los logísticos que están aquí, hay 4 indicadores de desempeño básicos que miden las cadenas de valor, cadenas de suministro, cadenas logísticas, ¿no? 1, el nivel de servicio al cliente o fill rate, que ya está evolucionando al CPFR, Collaborative Planning, Forecast and Replenishment. 2, niveles óptimos de inventario, o sea, no bajos, óptimos, de acuerdo a la industria en la que tú estés. 3, forecast accuracy, asertividad de pronóstico, ¿no? Modelos predictivos. Eso es algo que también tenemos que estar. Mientras más le peguemos a lo que quiere el mercado, más productividad vamos a tener en las cadenas. Y el último, donde interviene todo esto que nos comentó Lalo y Betty, el costo logístico. ¿Cuánto me cuesta esto, no? En general. Pero la verdad es que lo que sí es un hecho es que nos tenemos que medir para saber la evolución del negocio. La evolución del negocio, que es parte de lo que nosotros tenemos, ¿no? Y me permito, ahorita nos quedan 3 minutitos, todas las respuestas a las preguntas que tengan, se las hacemos llegar a los que estamos, bueno, de los que están preguntando, pero ahorita me gustaría hacerles un par de preguntas muy específicas, ¿no? Lalo y Betty, para el público, ¿no? Que se conectó. Mira, aquí hay una muy interesante, muy interesante. Cuando tenemos unas métricas ya maduras y buscamos una certificación, ¿nos conviene hacer cambios? O sea, ¿nos conviene volver a hacer nuestros indicadores? Bueno, aquí hay un tema muy importante. Cuando tú ya tienes unas métricas seguras, no perdamos de vista que una certificación lo único que va a hacer es validar que lo que decimos que hacemos y como decimos que lo hacemos y como decimos que lo medimos es correcto. Es decir, no tendríamos que hacer ningún cambio en nuestras métricas internas pensando en caminar hacia una certificación. Tú ponías ahorita un ejemplo muy interesante. Hoy se miden inventarios, se miden muchas cosas y tomando un escenario muy interesante que nos sucedió en la pandemia, todas las empresas que hoy comúnmente ya les llamamos última milla, ¿no? Pero puede ser comercio rápido o como le quieran llamar. Esas empresas tuvieron su boom y no hubieran podido tener un boom si no hubieran logrado una velocidad importantísima en la información. Entonces, como tú bien lo comentabas ahorita, la información ya no solamente es la base, la información se tiene que medir, pero como se mide, se desarrolla, se publica y se comunica,
Cuando tú llegas a una certificación, cuando estas empresas necesitan ser certificadas, ya no necesitan hacer cambios, ¿no? O sea, el cambio ya lo hicieron y el cambio está dentro de la empresa, de la organización. Lo más importante es que ese cambio sirva verdaderamente para el beneficio y que no solamente sirva para alguien que lo sentaron en un escritorio a desarrollar métricas porque se necesitaba medir o se necesitaban certificar, ¿no? Entonces, aquí me acuerdo cuando estaba el boom de ISO 9000 hace algunos años, ¿no? Cuando decían, realmente, ¿quieres que tu certificación sea un sufrimiento? ¿Quieres que tu certificación sirva para algo? Entonces, en resumen, no es necesario cambiar tus métricas. Realmente eso es lo que haces y eso es lo que mides y eso es lo que puedes presentar en una certificación. Perfecto. Son varias preguntas, solo me voy a echar una más porque ya son 5:30, pero nos quitaron 10 minutitos al principio, entonces vamos a darle. Es que está bien interesante el tema, ¿no? Y más siendo logísticos el público que tenemos. Está interesante, tiene que ver con el recurso humano. ¿Es necesario tener puestos específicos para medir indicadores? Súper interesante. Realmente hoy yo te podría decir que el tamaño de la empresa o el tamaño de la organización va a determinar a lo mejor quién consolida los medidores, ¿no? En función de realizar algún reporte, de a lo mejor actualizar un pizarrón, etcétera. Pero la realidad es que no debería de existir. O sea, si hoy cada una de las áreas es capaz de medirse, cada una de las áreas es capaz de entender contra qué compara su medidor, como lo decíamos hace rato, yo lo estoy comparando contra mi eficiencia, contra mi costo, etcétera, no deberíamos de tener recursos adicionales para esas métricas, ¿no? Entonces, yo creo que la respuesta es no. La respuesta es que cada una de las áreas debería de ser capaz de entregar la métrica que le corresponde al resultado y al objetivo del área que estás liderando en este caso, ¿no? Ok, es que digo, y retomando el tema, hay muchas empresas que ahora en el boom que se tiene de métrica, están haciendo su departamento que le llaman el Business Intelligence, ¿no? O sea, en esa parte que es conglomerar, conjuntar todo lo que tenga que ver con una gráfica en las compañías, ¿no? Por eso decía, ¿no? O sea, no es llenarlos de estadísticos, sino de información que nos genere valor a las compañías. Y aquí viene una última. A lo mejor va más para ti, Betty, porque es de certificaciones. ¿Qué ha sucedido con el reconocimiento mutuo de las certificaciones? ¿No? Que ya no sean de un solo lado, sino que ya sea algo mutuo. ¿Se ha evolucionado en este tema? Yo creo que sí, la intención desde el inicio del OEA para México, que se llamaba NEC y de hecho se quiso llamar PAC, la intención desde que se estuvo trabajando para publicarlo en México fue que hubiera un reconocimiento mutuo. El reconocimiento no se logró de inicio porque México requirió mucho más capítulos en su perfil que los que hay en cualquier otro país. Fue muy chistoso porque de entrada la idea original de que nacieran este tipo de certificaciones para garantizar la cadena segura, pues viene un poco, les decía yo que viene del ataque a las torres y Estados Unidos tenía 7 capítulos. México tenía 12, entonces cuando querían verificar que pues si estuviéramos pidiendo la misma información y que estuviéramos revisando lo mismo, no podíamos. Y se estuvo trabajando, en otros países se está trabajando también para hacerlo dar el palomazo. ¿Y qué sucedió? Que se modificó, en lugar de modificar por primera vez en la historia, en lugar de que México modificara su perfil y lo hiciéramos más corto, Estados Unidos modificó su cuestionario y su cuestionario ahora también tiene 12 capítulos, igual que el de México. Entonces, sí se ha trabajado. Me parece que para México, de alguna manera, sí funciona. Es de las cosas que yo creo que no funciona tanto con el objetivo aduanero que lo tiene, porque además es como la oficina de aduanas la que la controla en todas las empresas, pero ha funcionado en todos los demás temas. Y sí,
les ha gustado el perfil mexicano y es el que se está extendiendo. Entonces, por lo menos con Estados Unidos, me parece que ya el próximo año vamos a tener el reconocimiento, la homologación. Ya no es nada más el clic, sino ya la homologación, porque ya tenemos, los dos países ya tenemos 12 capítulos para el perfil. Perfecto. No, hombre, pues yo creo que un gran tema. Siempre he dicho que en estos foros lo que falta es tiempo, ¿no? Pero también hay que respetar el tiempo de los que se conectaron, ¿no? Esta hora que nos dedican para ponernos de acuerdo. Yo agradezco muchísimo, muchísimo a Intelo, a ti, Betty, Lalo, ¿no? El que hayan compartido toda esta información de logística, todo el valor, la importancia que se tiene. Agradecer nuevamente a la Secretaría de Desarrollo Sustentable por regalarnos a los logísticos queretanos estos foros de discusión, estos foros de aprendizaje. Y pues, sin más, me queda despedirnos y comentarles pues que la próxima semana, 14 de septiembre, la siguiente conferencia virtual, los retos actuales en el suministro por parte del maestro René Martín Sandoval Gutiérrez, ¿no? Sesión patrocinada por AFICO. Y la verdad es que los tres temas que estamos trabajando de tiempo atrás tienen que ver mucho para irnos preparando para este cierre del 2022, ¿no? Para esta temporada fuerte que prácticamente ya dio el banderazo la semana pasada. Y tenemos que medir cómo estamos mejorando del año pasado contra ¿no? Entonces, pues muchísimas gracias, de verdad, Betty, Lalo, muy interesante, y cualquier